Hoy vamos a aprender sobre rendir cuentas. Aprendiendo a rendir cuentas se llama el mensaje de hoy. Y siempre estamos en disciplinas espirituales. Rendir cuentas no es un tema que nos gusta hablar a la mayoría. Todos valoramos nuestra independencia y la libertad de hacer lo que queremos a nuestra manera. Sin embargo, responsabilizarnos de nuestras acciones es la única manera de proteger la libertad que Dios nos ha dado. Una mala comprensión de la libertad conduce a la pérdida de los derechos y al final el resultado es una esclavitud y la pérdida total de nuestras bendiciones. Todos necesitamos comprender que necesitamos aprender a rendir cuentas. A nadie en realidad le gusta que le cuenten las costillas. Debido a eso y a nuestro orgullo y nuestra falta de entendimiento, que es un principio bíblico y que Dios nos lo ha enseñado, es que fracasamos. Desde el Génesis, Dios nos enseñó el principio de rendir cuentas. En el huerto del Edén, Dios le pidió a Adán y a Eva 3 cosas: cultivar el huerto, cuidarlo y abstenerse de comer del árbol del bien y el mal. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Labrar y guardar. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia y de ciertamente morirás. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán y Eva, después de decidir comer el fruto que les habías dado por prohibición, tuvieron miedo. Se escondieron del Señor. Y para no tener que dar explicaciones acerca de su desobediencia, al ver que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, dice. Pero aun cuando Dios los confrontó, los llamó para dar cuentas, ellos trataron de eludir su responsabilidad culpando a Eva. Adán culpó a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Desde entonces la humanidad y absolutamente todos hemos caído en el mismo patrón. Nos resistimos a responder a nuestras acciones porque no queremos enfrentarnos ante la humillación de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos pecado. El orgullo nos motiva a tratar de ocultar de los demás y de Dios nuestras faltas, mientras que el miedo a las consecuencias nos lleva a ocultar los hechos y a culpar a otros. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos sido formados en dar cuentas, o simplemente nuestro orgullo no nos lo permite.
ya que aunque hayamos tenido padres que nos hayan enseñado a respetar y a dar cuentas y a obedecer, simplemente por orgullo no lo queremos hacer. El asunto es que no dar cuentas trae sus consecuencias. Adán y Eva, al igual que usted, nos escondemos cuando hemos hecho algo malo. Cuestiona sobre lo que hemos hecho. El momento específico para Adán y a Eva fue triste, vergonzoso, devastador, pero lo más doloroso vino después, las consecuencias de haber desobedecido. Esta desobediencia trajo un dolor, un luto, el verse separados del huerto. Cuando a Adán y a Eva se les dijo, tienen que salir del huerto, eso fue doloroso. Fue humillante, fue vergonzoso. Luego entraron en una depresión de haber sabido que antes habían tenido y que ahora no lo tenían. Seguramente la conversación diaria que era, allá vivíamos nosotros, allá lo teníamos todo, ahora no lo tenemos. Y así nos toca a nosotros cuando perdemos las bendiciones por nuestra desobediencia, por nuestra falta de disciplina de dar cuentas. Es triste hablar y recordar lo que antes tuvimos y perdimos por nuestra necedad y por nuestro orgullo. Dios nos advierte vez tras vez que como creyentes tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Pablo hace lo mismo en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fueron formados libres totalmente. Eran dueños de absolutamente todo. Usted es libre también. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Cristo lo hace libre, que fuimos llamados. Pablo dice, ya estamos libres, no volvamos a la esclavitud. Nosotros podemos escoger, elegir los impulsos del Espíritu Santo cuando nos habla y nos dice, no hagas esto, o seguir nuestra propia condición. Tolerar el pecado en nuestras vidas es un uso indebido del privilegio de nuestra libertad. Pablo nos vuelve a advertir en el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad es un privilegio. Cuando uno la pierde, es triste. Sin embargo, esa libertad acarrea responsabilidad, ya que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes no solo nos afectan a nosotros, afectan a las demás, a las personas quienes nos rodean. Rendir cuentas es una responsabilidad y por tanto nos motiva a vivir de acuerdo a ese llamamiento. Dios nos dio este regalo para protegernos. Cuando decidimos dar cuentas, se vuelve una bendición. Cuando renegamos, tenemos consecuencias dolorosas. El primer rey de Israel, Saúl, en el primer libro de Samuel, se le encomendó una tarea. Él desobedeció en primera de Samuel capítulo 15. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó, lo cuestionó, le preguntó, le pidió cuentas acerca de lo que Dios le había mandado, él dijo estas palabras en el versículo 13 de primera Samuel capítulo 15: yo he cumplido con la palabra de Jehová. Cuando Samuel le demuestra vehementemente y fehacientemente que él no había cumplido con las órdenes de Dios, no solo se negó a arrepentirse, sino que se justificó
con el pueblo. Y hermanos, el problema es que nosotros muchas veces no solo no queremos admitir nuestra culpa, sino que la justificamos en otra persona. Dar cuentas nos protege. Siempre salimos perdiendo al no escuchar las advertencias e ignorar a Dios. Cualquiera de nosotros que se niegue a rendir cuentas está caminando en un terreno peligroso. El enemigo de nuestras almas planifica diariamente la manera en que va a destruirlo a usted, a mí y a todo creyente. De tal manera y en tal sentido que si usted no está listo para rendir cuentas, lo más probable es que usted caiga a la más mínima tentación. Las tentaciones están al acecho en todas partes. Muchas veces nos advierte la gente. Dios envía a sus ángeles de luz que nos advierten. Una esposa que le advierte al marido: no platiques con ese señor, no platiques con esa señora. Un amigo que nos dice: no te acerques, no salgas con fulano, no salgas con mengano. Pero nosotros somos necios. Dios mismo nos advierte que no puede tener comunión las tinieblas con la luz. Y usted y yo lo sabemos. El rey David descubrió esta dolorosa verdad cuando pecó con Betsabé, después de abandonar sus responsabilidades y aislarse de sus colaboradores que probablemente le advertían. Pero a pesar de que se arrepintió, las consecuencias fueron terribles, porque Dios le dijo: por cuanto esto lo hiciste en oculto, en público será tu consecuencia. La espada no se apartará de su casa. Un propio hijo de él viola a otra hermana. Otro hijo de él mata al que viola a la hermana. Otro hijo de él le quiso quitar el reino. Otro hijo se levanta cuando ya está para morir y que le quiere quitar al reino al que Dios había designado. Hermanos, la atracción por el mundo es fácil. El pecado nos succiona, nos atrae, nos seduce. Y si no estamos alertas en dar cuentas, sucumbimos. Si queremos evitar el engaño del enemigo, tenemos que aprender a buscar la manera de aprender a dar cuentas. Esto requiere compromiso de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, la disposición de ser abiertos, honestos y vulnerables y compartir nuestra vida con otros creyentes. Toda la vida les hemos enseñado desde el púlpito que necesitamos tener una persona a la cual le damos cuentas. Yo les he dicho, siempre tengo 2, 3 personas a las que les doy cuentas, a las que le digo que me señalen lo que yo tengo malo. Y eso significa reconocer nuestras faltas, ponernos vulnerables, abiertos a que nos digan: pastor, usted se equivocó, pastor, usted dijo algo inapropiado. Pero es mejor eso a que usted sea destruido. Reconocer nuestras faltas se requiere valor y humildad. Y de ser necesario, uno necesita pedir ayuda, porque siempre Dios mandará un ángel de luz que le ayudará y le socorrerá. Algunas veces seremos confrontados con nuestros pecados, y lo que verdaderamente se desea es que crezcamos y no que un día fracasemos. El saber que alguien se preocupa por mí, que está orando por mí, que lucha conmigo en mis oraciones y que con amor me puede decir: usted se equivocó, es algo que deberíamos valorar y no enojarnos. Siempre necesitamos a alguien que nos anime, que nos señale.
Hoy en día es moda estarse escribiendo. Todo el día uno pasa escribiendo. Constantemente le escribimos a mi hija por el WhatsApp. Y yo le envío mensajes y le digo, tu mamá y yo estamos orando por ti. Cuando tiene un examen en la U, cuando tiene que hacer una presentación, inmediatamente me contesta, ¿cómo me anima que tú me escribas? Siento que voy mejor para mi examen o para otra cosa. Todos necesitamos una clase de estímulo, de que alguien nos diga que está orando por nosotros, a la cual nosotros le contamos nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras tentaciones. Somos tentados. Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. El enemigo lo va a tentar, pero si usted tiene un amigo y le dice, ora por mí, tengo atracción hacia una mujer, o tengo una atracción desmedida hacia el dinero, tengo una atracción hacia tal cosa. Ser tentado no es pecado. Pecado es que usted crea que es fuerte y que usted no va a caer. Que usted tiene que tener cuidado a quien incluye en su círculo de vida espiritual, porque la confidencialidad es esencial. Así que cuando escoja una persona, sea mujer o hombre, debe saber que esa persona es fiel, leal y confidente. Esto es, que no lo va a saber medio mundo. Y para evitar cualquier tentación, un hombre debe estar con otro hombre y una mujer con una mujer. Como les dije, yo siempre tengo en la iglesia 2, 3 personas a las que muy respetuosamente le digo, si tú ves algo en mí, dímelo. Si escuchas que yo dije algo inapropiado en el mensaje, señálamelo. Si ves una actitud inapropiada en mí, dímelo inmediatamente. Requiere humildad, hermanos. Pero también me da el derecho de decirle a ese hermano cuando él está mal, de decirle, la regaste. Tienes que enmendarlo de esta manera. El otro elemento, ¿a quién le damos cuentas? El principio de rendir cuentas se da en todos los ámbitos de la sociedad. Primero, el esposo le tiene que dar cuentas a la esposa. En nuestra cultura machista de Latinoamérica creemos que el esposo no tiene que darle cuentas a la esposa, pero es lo correcto. Y la esposa tiene que darle cuentas al esposo. Los hijos tienen que darle cuentas a los padres. Los padres tienen que enseñarle a los hijos que tienen que ser obedientes en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar. Porque si nosotros perdemos la oportunidad de aprender a que nuestros hijos y nosotros mismos seamos responsables, habremos hecho de nuestros hijos gente irresponsable. Cuando usted le dice a su hijo, es que el maestro no te manda, él no te, a mí me tenés que... Usted le está enseñando a su hijo a ser irresponsable. En la importancia de rendir cuentas en la escuela, en el trabajo. No me pondría en manos de un doctor en un hospital si yo no supiera que ese doctor tiene que rendirle cuentas a alguien. Usted no pasaría por un puente que no supiera que alguien no tiene que dar cuentas. Todos tenemos que dar cuentas a alguien. Y si esa persona no tiene que darle cuentas como empleado, como profesional, estamos mal, hermanos. El gobierno mismo está basado en la idea que todos tenemos que someternos, que nadie puede hacer lo que le venga en gana. Todos debemos responder ante la autoridad, todos debemos obedecer las leyes y nos guste o no nos guste, todos tenemos que pagar impuestos. En un país democrático, todos tenemos la responsabilidad de ir a votar. No, que el que quede no sirve, igual usted es responsable. Si usted no va a votar, después no se puede quejar de decir, el que quedó no me gusta, usted no fue a votar. Por otro lado, todos daremos cuenta a Dios. Toda la humanidad, tarde o temprano,
estará ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 dice: y fueron abiertos los libros, dice. Y Dios ordenó, dice, escuche, dice que el que estaba sentado en el trono alto y sublime, dice que la tierra y los cielos se escondieron, dice la Reina Valera. La versión Dios habla hoy dice: desaparecieron. No hay más tierra y no hay más cielo. Es el juicio final. Y todos, dice, los muertos grandes y pequeños se presentaron ante Dios para dar cuentas de sí. Y el que no fue escrito en el libro de la vida, que no se encontró, fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron enviados al lago de fuego, dice. Y todos los que no se encontraron escritos en el libro de la vida, todos un día permaneceremos ante el tribunal de Cristo. Y Romanos capítulo 14, 10 al 12 dice que todos estaremos ante ese tribunal. Y vivo yo, dice Jesucristo, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda persona que nunca quiso aceptar a Cristo, ahí va a tener que doblar su rodilla, hermanos. Ahí va a tener que reconocer. Y triste es que irá al lago eterno, al fuego eterno. Hermanos, es el tiempo de prepararnos. Los creyentes tenemos el privilegio de dar cuentas diariamente al Señor. Usted en la mañana le puede decir: Señor, dirígeme, ayúdame, dame la sabiduría, dame el Espíritu Santo para mi trabajo, para mi comportamiento, para mi relación con mi esposo. Señor, tú conoces mi carácter, que es así, que es asá, que yo no discuta, que yo no pelee, que yo no me enoje, que yo no me irrite. Usted puede hacerlo, hermano. Y en la noche, antes de dormir, usted en la cama se puede sentar y decirle: Señor Jesús, siéntate aquí a mi lado. Dime cómo me comporté hoy. ¿Fui malcriado con mi esposa? ¿Fui malcriado con mi esposo? Señor, yo no quiero ser así. Y el Señor lo aprobará o improbará. El Señor le corregirá. Si usted invita a Jesús cada día, tanto en la noche como en la mañana, usted le podrá dar cuenta de lo que ha hecho. Y entonces aprenderemos a ver nuestras actividades, nuestras actitudes, nuestras palabras a través de los ojos de Jesús. Y apartaremos tiempo incluso para regocijarnos con el Señor de que hemos sido obedientes. Y escúcheme esto. Jesús enseñó en Mateo 25, 14 al 30, una parábola acerca de 3 hombres a quienes les repartió sus bienes. Cada uno recibió lo mismo, y cuando el amo regresó, les pidió cuentas a los 3. Igualmente, Jesús va a regresar un día y nos va a pedir cuentas, hermanos, a cada uno de nosotros, porque Él ha confiado en usted y confía en mí. Y a pesar de que en la historia lo que les dio dinero, no les dio otra cosa más que dinero, les pidió cuentas por el dinero. Ahora, hoy en día Dios nos ha dado de todo a nosotros. Nos ha dado dinero, nos ha dado tiempo, nos ha dado habilidades, talentos, capacidades, conocimientos. Nosotros seremos responsables de lo que Dios nos puso en nuestras manos. Y ojo, Dios no está preocupado por el dinero. Los elogios del amo en Mateo 25, versículos 20 al 23, no se basaron en la cantidad de dinero que cada uno le entregó de regreso. Los elogios se basaron en cuanto a la fidelidad, en cuanto a la lealtad. Los elogios del Señor, del amo, no fueron por la cantidad de dinero que entregaron. Los elogios se basaron en la fidelidad. De la misma manera, ya os lo he enseñado en varias oportunidades, Dios va a premiar la fidelidad, Dios va a premiar la lealtad.
Por años les he enseñado que Dios no va a premiar, es que el que hizo más, no, aquel que le fue fiel al Señor. Una persona que le barrió el templo todos los sábados por 20 años, nunca hizo otra cosa, sí, pero le fue fiel en lo que hizo. Una persona que por 10, 15 años le ha hecho el pan de la Santa Cena con amor, con devoción, le fue fiel todos esos años. Dios va a premiar la lealtad, la fidelidad. Aquella persona que le pone una silla, aquella persona que le abre la puerta, pero toda la vida es constante en hacerlo, Dios va a premiar la fidelidad. Dios va a premiar la lealtad. Nosotros estamos muy equivocados al creer que Dios va a premiar esas cosas sorprendentes que todo mundo mira, que todo mundo hace. Gente hay que nadie la mira, pero por 20, 30 años se arrodilla en su casa a orar por usted, por su familia, por la iglesia, por las almas. Dios va a premiar esa fidelidad, esa lealtad. Nadie la vio, nadie lo miró, pero Dios va a premiar esa lealtad. Dios va a premiar esa fidelidad. Ese padre que le enseñó al hijo y que le dijo, mira que hay 2 fichas de a 25, entregale al Señor. Esa enseñanza Dios la va a premiar. Que el hijo no hizo caso, ese no es problema. Dios va a premiar la lealtad, la fidelidad. Y no seremos juzgados individualmente. Los creyentes, escúcheme, porque con esto voy a terminar. Para los creyentes no seremos juzgados por nuestros pecados. Eso ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. El juicio que recibiremos no será de condenación, sino de recompensas o pérdidas. Usted va a ver 1 Corintios 3, capítulo 10 al 15 le habla. Igual los otros pasajes le dicen, es que algunos se van a salvar como por fuego, dice. O sea, va a entrar, pero no va a tener premio de nada. ¿Cuál es la invitación? Déjeme contarle una historia antes de animarle hoy. Yo trabajé por muchos años en el gobierno, trabajé en el INDE, trabajé en la municipalidad, trabajé en el Ministerio de Educación, en el Comité Nacional Pro Construcción de Escuelas, trabajé en la Dirección General de Servicios Pecuarios haciendo rastros. Trabajé en Desarrollo de la Comunidad, una secretaría de la Presidencia, trabajé en el Ministerio de Desarrollo y comencé desde poquito hasta llegar a ser asesor del Consejo de Viceministros. Me salió la oportunidad de ser ministro, pero al mismo tiempo me salió la oportunidad de irme a ser un consultor al Banco Mundial. Elegí irme al Banco Mundial y me pagaban a través de la Secretaría de Planificación Económica. Trabajé en UNICEF, trabajé para Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, y aquí está el asunto, hermanos. Que en el gobierno nunca me pidieron cuentas de lo que yo hacía, nunca. Entonces yo no estaba acostumbrado a que nadie me pidiera cuentas. Pero cuando fui a trabajar a UNICEF y todas estas instituciones de orden mundial, todas las semanas, día lunes a las 3 de la tarde, nos sentábamos en una oficina delante de todos y ahí empezaba el jefe a preguntar, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto lograste esto? Y yo me enojaba, como buen guatemalteco, ¿y qué? Yo le caigo mal, porque así decimos los guatemaltecos. Cuando alguien en un trabajo nos está preguntando, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Yo le caigo mal, decía así, bravo. Enojado. A mí sin duda me quiere sacar Sí, decía yo. Un día uno de los altos jefes de UNICEF me llamó y me dijo, vení, me dijo. Yo sé, me dijo, y entiendo y veo, me dijo, que eres un buen trabajador, me dijo. Pero cada vez que el jefe te pregunta y te pide cuentas, te pones muy molesto, me dijo. Yo ya te he visto en las reuniones, me dijo, te enojas. ¿Por qué te enojas? Y él me dijo, es que
¿Por qué me pregunta si él sabe que yo hago mi trabajo? Le decía yo. Si él ya sabe que lo hice y que el trabajo está hecho, ¿por qué me pregunta? Y él me dijo, su trabajo es pedirte cuentas. Y él quiere que tú le expliques cómo haces tu trabajo, porque él necesita hacer un informe de tu trabajo. ¿Y qué debo hacer? Le dije yo, no te enojes. Por el contrario, me dijo, tienes la oportunidad de lucirte y de exponer punto por punto todo el buen trabajo que tú haces. Y te aseguro que antes de un año a ti te van a estar aumentando o doblando el sueldo. Ahí ya me gustó. Ahí ya me gustó. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que el buen empleado estará al servicio ¿de quién? De reyes. Y hermanos, aunque esto es una simple historia, cada día es una oportunidad para ser buenos mayordomos de Dios. Dios ha confiado en nosotros talentos, habilidades, capacidades, dinero. Y nosotros deberíamos de vivir la vida de tal manera que un día escuchamos del Dios de todo el universo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, hermanos. Amén. Le animo a que aprenda a ser una persona que da cuentas. Le animo a que medite sobre su inversión de su vida en Cristo. ¿Qué está invirtiendo de su vida para el Señor? Y que usted y yo pueda entender que Dios le va a pedir cuentas de su fidelidad, de su lealtad, de su compromiso. No de cuánto dinero da. No, eso no. Le va a pedir cuentas de su corazón. Si usted fue egoísta, ¿cómo fue su corazón? Y recuerde, para bien o para mal, todos nos pararemos ante el tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y si usted está aquí, escuche, y todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, o en las redes sociales lo está viendo, usted puede entregarle su corazón a Cristo, porque el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, y por cuanto no tiene el Hijo ya es condenado, pero el que tiene el Hijo no irá a condenación eterna. Amén. Usted puede entregarle su vida a Cristo y dígale: Señor Jesús, entra en mi corazón, sé el Señor y el Salvador de mi vida. Ahora entiendo que tú lo pagaste todo en esa cruz y que yo no tengo que pagar nada, solo arrepentirme y recibirte como mi Señor y mi Salvador personal.